Perfecto. Podemos continuar, José Luis, gracias. Perfecto, adelante. Pues voy a continuar. Estaban drenajes automáticos de condensado sin pérdidas de aire, instalar secadores eficientes para minimizar purgas. Y es muy importante la presión, ¿vale? O sea, es muy importante saber exactamente cuál es la presión de trabajo. Poder reducir 2 PSI, esto no es nada, o sea, 0,2 bares, ¿no? Da como resultado un ahorro de energía del 1%, porque el compresor tiene que alcanzar una presión y ofrecer un caudal, así trabajan. Entonces, yo he ido a muchas organizaciones que lo que hacen es subir la presión para retenerla, para alimentar las pérdidas, ¿no? O sea, tienen muchas pérdidas, entonces elevan la presión para suplir las pérdidas, pero no se dan cuenta que realmente esa presión es innecesaria. Esa es la primera ineficiencia, eliminar las pérdidas que se escuchan, porque me van a pedir más presión y eso es un problema energético muy grave, ¿no? Considera alternativas eléctricas. O sea, hay muchas organizaciones que tienen pequeñas máquinas que son neumáticas, pero fabricar aire comprimido para esas máquinas suele ser muy caro. Y en muchos casos estas máquinas herramientas, porque son máquinas herramientas, trabajan a una presión menor, 3 bares, por ejemplo. Y ¿qué ocurre cuando tú tienes un compresor a 8 bares? Pues tienes que poner un reductor. Entonces no hay nada más ineficiente que fabricar algo a 8 bares para luego reducirlo a 3, porque tienes máquinas herramientas. O pones un compresor solo para las máquinas herramientas de 3 bares, con lo cual ya mejoras la eficiencia energética, o empiezas un plan, ¿no?, de adaptación de todas esas herramientas, ¿no?, neumáticas a eléctricas, que sí son mucho más eficientes, ¿no? Bien, importante zonificar el aire comprimido, ¿no? Puede ser que sea preciso, ¿no?, diferentes demandas, diferentes aires, pero que no sea con válvulas de presión, eso no. Por reducciones de presión, no. Por el efecto del variador de frecuencia, sí. Ventiladores. Los ventiladores eléctricos, lo mejor para un ventilador es utilizar un regulador electrónico de velocidad, ¿vale? Porque el regulador electrónico de velocidad, los ventiladores trabajan con un sistema cuadrático de efecto de aire por potencia en el eje. Entonces, si el aire es lineal, que es el caso de un motor eléctrico conectado a un ventilador, pues la potencia será lineal, ¿no? Y si es cuadrática, pues con menos P damos más aire, ¿no? El peor sistema de regulación en el uso de ventiladores es el de persiana o clapeta. Cuidado, es un sistema de regulación. ¿Esto qué significa? Que tenemos un ventilador al 100%, pero no queremos 100%, porque no necesitamos 100%. Pero como el ventilador no tiene cómo manejar el aire, después del ventilador, en un conducto de ventilación, instalamos una clapeta o una persiana para forzar el ingreso de aire, por ejemplo, al 40%. Pero estamos moviendo el ventilador a 100, ¿no? Pero luego solo queremos 40. Entonces, eso es totalmente ineficiente, ¿no? Vamos a comentar algunas de las acciones de mejora de desempeño energético, ¿no? Esto es un ejemplo de una optimización de aire para una sala de un laboratorio farmacéutico que su misión era mantener la temperatura y la humedad en unas condiciones, ¿vale? Para eso tenía una sala de máquinas, pero este ejemplo es para todo el aire que se movía por el edificio, no las máquinas de calor o frío, solo el aire que se movía por los edificios para conseguir las condiciones climatizadoras en el usuario final, ¿no? Bien, esto es una medida de mejora, ¿no? Aquí, pues, esto es un sistema que se llama control automático de la ventilación, ¿vale? Pero cuidado, aquí ya vemos pues, que hay variadores para controlar al ventilador, y aquí lo que se hace es saber si hay gente a la que ventilar, primero, detectores de presencia. Estos detectores de presencia hoy en día pueden ser sustituidos por detectores
ppm de CO2, que también nos indican presencia, ¿no? Y luego diferentes bocas bicaudal para alimentar las salidas, ¿no? Y por supuesto sensores de presión por todos los circuitos, ¿no? Estos son los elementos clave: bocas de aspiración bicaudal, pueden regular diferentes caudales, y sensores de presión para saber la presión del aire, ¿no? Entonces, no vamos a entrar técnicamente, sino simplemente esto es una medida de mejora, ¿no?, que ustedes pueden analizar si su edificio así lo precisa. En este caso, este sistema se instaló en cada planta. Yo estoy dando la información de una única planta. Una única planta. Pero había 7 o 8, creo recordar. Entonces, fijaros bien, este es el comportamiento de... o sea, para una única planta, esta fue la inversión de €1.000, es la moneda europea, y un ahorro energético en kilovatios hora que, traducido en el ahorro económico de aquel momento, nos daba un PRI, que significa periodo de retorno a la inversión energético, de casi 2 años. Entonces aquí es donde se ve claramente, ¿no?, qué le ocurre al día típico, ¿no?, porque el día típico es el que manda. Yo no voy a analizar días atípicos. El día típico, que es el que más se repite, aquí están las 24 horas de un día típico de análisis de esta organización. Toda el área en azul era la energía que se precisaba para ventilar, con todos los sistemas que eran todo o nada. Todo o nada. Y este laboratorio, puesto que fabricaba productos farmacéuticos, estaba trabajando 24/7, todos los días. Además, era un laboratorio de investigación y desarrollo, con lo cual pues las ideas venían a la hora que venían, ¿no? Los equipos de trabajo tenían la oportunidad de acceder al edificio a cualquier hora del día, cualquier noche, lo que sea, feriados, fin de año, como sea. Entonces, el rojo es el consumo de energía después del cambio. Es decir, al instalar el control automático de la gestión del aire de ventilación para la climatización de una planta, esto es de una planta, lo rojo, ¿qué indica lo rojo? Pues que por la noche no hay tanta gente. Entonces el otro sistema no era capaz de desconectarse porque funcionaba siempre. Y entonces durante el día pues hay los picos que precisamente coinciden con la mayor presencia, ¿no?, de personal al que hay que ventilar o climatizar, que suele ser, pues la gente empieza a llegar a partir de las 8, por la noche hay actividad pero muy plana, aquellos que siempre están investigando. Luego empiezan a llegar y en estos picos pues suele haber más gente trabajando, visitando, comerciales, empresas que van a comprar los productos farmacéuticos y quieren visitar la producción, etcétera, etcétera. Y por la tarde pues cae, y esto era el día típico, ¿no? Entonces esta organización estaba, después del cambio, ahorrando un 35% del consumo de energía eléctrica para ventilar. Esto es un ahorro verificado, ¿vale? Un ahorro verificado quiere decir que no es un plan de eficiencia energética en el que alguien dice vamos a ahorrar un 35%. Un ahorro verificado del 35% es porque la ISO está implementada y funcionando y hay un procedimiento de verificación de ahorros, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes lo he comentado, ¿no? Lo hemos comentado. ¿Qué pasa si reducimos las horas de trabajo, del programa de trabajo de este laboratorio? Este laboratorio farmacéutico, a partir de 2011, España en general tuvo una crisis bastante grande y los laboratorios farmacéuticos pues no se libraron de esa crisis, ¿no? Y el primer efecto fue que muchos laboratorios tuvieron que cerrar, ¿no?, o reducir las horas, o concentrar las actividades de nuevos productos en un lugar, de la fabricación en otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, este laboratorio, al cual hicimos todo ese cambio, redujo su trabajo para llevarse sus actividades a otro lugar. Entonces, fijaros, el cambio, ¿no? O sea, esta organización, su día típico ya no tenía nada que ver con el que vimos aquí. Este día típico no tiene nada que ver con el día típico que estamos mostrando aquí. Este día típico cambia totalmente. ¿Por qué? Porque solo se trabaja durante el día, ¿no? Desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Todo el resto del tiempo, pues está ahí dibujado, o sea, no está cero, ¿no?, pero prácticamente nada, ¿no?
Los perfiles suelen ser parecidos en cuanto a la cantidad de gente durante las horas centrales del día y troncales, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Entonces, en este caso, fijaros, o sea, una organización que ya tenía su plan de retorno a la inversión, voy a retornar en 5 años, en 7, en 3, no puede hacerlo porque ya solo ahorramos el 14%, ya no es el 30 y pico, ¿entendemos? O sea, cuidado con hacer planes de eficiencia energética orientados a cosas que van a posiblemente sufrir un cambio. Ya sé que hay cosas que no las sabemos o no las podemos planificar, ¿no? Pero para eso la ISO también tiene un apartado muy importante que es el análisis del contexto, ¿no? Los riesgos, ¿no? Este riesgo, cuando nosotros hicimos la instalación en 2007, no se sabía. Este riesgo no se sabía. Pero esta organización implementó en 2011 el sistema de gestión y tampoco se sabía porque la versión antigua de la ISO 50001 no tenía análisis de contexto. Pero sí que tenía análisis de contexto a partir de 2014, pero ya había pasado la crisis. Entonces, realmente no se pudo haber previsto, ahora sí se podía haber previsto, porque el análisis del contexto, que es actualizable periódicamente, hubiera observado, ¿no?, un comportamiento diferente, ¿no?, de los mercados y, evidentemente, cuando una fábrica de este nivel cierra tanta actividad, no se sabe de un día para el otro, se sabe con tiempo, ¿vale? Transformadores, a pesar de, o sea, los transformadores son los equipos, son máquinas estáticas, por lo tanto su rendimiento o su eficiencia energética es muy elevado si lo comparamos con una máquina eléctrica rotativa, ¿no? Pero sí que es importante conocer ciertos aspectos, ¿no?, de los transformadores de distribución, principalmente cuál es sus pérdidas en vacío, sus pérdidas en carga, sus pérdidas en cortocircuito, sus pérdidas por reluctancia, por el hierro, por el cobre, porque son pérdidas al final. Y sí, son máquinas 97% de rendimiento, 97.5, 98%, pero con el tiempo se deterioran también, ¿no? Y es un equipo que, bien manejado, pues tiene una larga vida útil, ¿no? Entonces, hay cosas que no le gustan a los transformadores, ¿no?, como los armónicos, que no le gustan, porque los armónicos van todos directos al transformador, ¿no? Entonces, es importante controlar. El factor de potencia en un circuito eléctrico es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. O sea, a la que aparentemente estamos pidiendo a la red para hacer un trabajo, ¿no? O sea, la cantidad de energía eléctrica aplicada a un circuito que se va a convertir en trabajo, ¿no? La aparente es la que hay que darla, ¿no?, pero la activa no. El factor de potencia puede tomar valores de 0 a 1. El valor ideal es 1. Cuanto más nos acercamos a 1, más esa energía que hemos aplicado a un circuito se va a convertir el 100% en trabajo, ¿no? Si lo tenemos por debajo de 1, estamos perdiendo capacidad de trabajar, ¿no? Cuanto más bajo sea el factor de potencia, mayor consumo de energía para producir una misma unidad de trabajo útil, ¿no? Pero tiene otras consecuencias escondidas, el bajo factor de potencia, ¿no?, los calentamientos de conductores, disparos sin motivo aparente de los componentes de protección, aumentos de la caída de tensión, calentamientos de rendimientos en el sistema de motores. O sea, hay que controlar el factor de potencia. Tiene que ser elevado, cercano a 1, no tiene por qué ser 1, ¿eh? No tiene por qué ser 1, porque muchas veces cuando extracapacitamos, añadiendo cargas capacitivas, lo que estamos generando es un factor de potencia capacitivo, ¿eh? O sea, cambia de signo y sigue siendo mal factor de potencia. O sea, a veces vemos, no, estoy en 0,99, qué bien, ¿no? Pero mira el signo. Hay que mirar el signo, si es menos, es capacitivo, ¿eh? O a veces hay medidores de baterías de condensadores, de capacitores, que lo que te enseñan es con un símbolo cuál es, si es un condensador, o una bobina si es un inductivo, ¿no? Entonces, hay que mirar que no sea capacitivo, ¿no? Instale condensadores o capacitores para disminuir la potencia reactiva, ¿no? Claro, evidentemente, si tenemos potencia reactiva, para reducirla hay que instalar capacitores, pero cuidado, los capacitores son problemas, ¿no?, porque son equipos que cada vez que entran y salen, pues es un condensador, se tiene que cargar, ¿eh?
Entonces, cuando arrancamos con un contactor, un capacitor, a ojos del transformador es un cortocircuito hasta que se carga. Entonces, el tiempo que tarda en cargarse, el transformador está viendo un cortocircuito. Entonces, las corrientes son elevadas y todo puede traer problemas, ¿no? Por lo tanto, cuidado con poner muchos capacitores, ¿no? Porque entonces tendremos otra serie de problemas como los que aquí se detallan, ¿no? Lo ideal es que de origen, ¿no? El factor de potencia de una fábrica de origen sea elevado porque los equipos que ha comprado son equipos de coseno de phi elevado. Vamos con Camilo. ¿Tenías una pregunta, Camilo? Hola, ingeniero. Digamos, en la parte de los condensadores también lo que ayudan a filtrar es el realizado por los armónicos también. Sí, también, pero sí, de hecho, cuando hablamos de factor de potencia, estamos hablando del coseno de phi más los armónicos. Las dos cosas, ¿no? Y las dos cosas tienen soluciones diferentes, ¿no? Por eso los instrumentos de medición, como los analizadores de redes, tienen dos datos, el coseno de phi y el factor de potencia. Si yo quiero solucionar el coseno de phi, añado condensadores, y si quiero solucionar el factor de potencia, tengo que mirar cuál es el armónico que me lo causa, o armónicos, y entonces buscar la solución adecuada a esa presencia. Martín, adelante. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, nada más una observación con lo que decía los capacitores, que sí hay que tener mucho cuidado por lo que usted decía, que al comienzo el transformador lo ve como cortocircuito, pero también cuando, esa es en la entrada, cuando no se sacan a tiempo y si el voltaje, digamos, en madrugada es alto del circuito de distribución, los capacitores ayudan a que se eleve más y entonces también afecta un alto Exacto. voltaje al transformador. Sí, aquí lo tienes. Evitar el funcionamiento de equipos por encima de su voltaje nominal. O sea, estamos con capacitores, son elementos que almacenan voltaje, ¿no? Entonces, cuando los tenemos por encima de lo normal, nos están aumentando el voltaje de salida. Y evidentemente, más voltaje, más consumo. O sea, es así. Bien, la componente armónica de un sistema eléctrico, o sea, de la distorsión armónica es cómo se está deformando esa onda perfecta senoidal que debería de venir de la red de distribución eléctrica, proveniente de un generador, que no sabemos dónde está. Eso viene en forma de una onda senoidal perfecta, con su paso por cero a los 0, 180, 360, con su pico máximo a los 90, su pico mínimo en cuanto a grados a 270, el voltaje de pico negativo, voltaje de pico positivo, ondas perfectamente simétricas. Es decir, si tomo una onda senoidal y la doblo hacia arriba, pues tendré dos, y las pego así, serán iguales, iguales. Si yo no consigo eso, es porque lo que tengo es una deformación básica de la onda, ¿no? Y a eso se le llama distorsión, ¿no? Y la distorsión habitualmente se evalúa como distorsión armónica total, ¿no? Que puede ser de voltaje, porque es una señal armónica, perdón, es una señal senoidal, o puede ser de corriente, que también es una señal senoidal, ¿no? Cada uno de ellos tiene causas diferentes y soluciones diferentes en función de quién es el que se está distorsionando más, si la onda de voltaje o la onda de corriente. Pero esto realmente yo entiendo que es un tema muy técnico para un gestor de energía. Si queréis entrar, yo no tengo ningún inconveniente. Yo sí, yo tengo los títulos, ¿no? para hacer un análisis de distorsión armónica en todo, desde distorsión de muchos valores, de frecuencia, de voltaje, de todos los tipos de distorsiones que os podéis imaginar que hay en los circuitos eléctricos, ¿no? Incluso de la influencia del tierra con el neutro, etcétera, etcétera. Pero es un tema muy complejo, ¿no? Entonces es un tema tan complejo que realmente lo mejor, desde mi punto de vista, espera un momento, lo más importante sería pues
no tener en cuenta, ¿vale? No tomar en cuenta, ¿vale? No tomar en cuenta este análisis por parte de los gestores de energía, sino que los gestores de energía pues interpretemos, ¿no? O sepamos cuándo hay que pedirlo, ¿no? Ahora hay que pedirlo. Y empresas especializadas traen sus instrumentos, que son muy caros. Otra cosa importante. Son instrumentos caros. ¿De acuerdo? Óscar, ¿tenías alguna pregunta? Sí, hola, sí, ¿qué tal? Justamente por ese tema de armónicos, quería consultar si, qué influencia tendría en el tema de las pérdidas, hablando de eficiencia por un lado, y si cuál sería dentro de la industria la fuente de mayor generación de armónicos que se pueda encontrar, digamos, en la industria. Bueno, las pérdidas principalmente vienen porque la corriente de distorsión armónica que se genera en una carga, ¿no? En una carga que pues, contiene elementos semiconductores, como un variador de frecuencia, se producen unos armónicos de corriente, ¿vale? Que se suman a la fundamental, pero no se suman sumando. ¿Vale? 3 más 2, 5. No, se suman vectorialmente, ¿no? Es decir, hay que hacer un triángulo vectorial y colocar la corriente fundamental y colocar las corrientes en cada armónico. Armónico 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y hay una ecuación, ¿eh? Que es una ecuación vectorial para calcular la corriente total, suponiendo la fundamental, que es la que sirve de verdad para hacer el trabajo, y el resto de basura, que es las otras corrientes que están generándose por culpa de una distorsión. Entonces, con ese cálculo, lo que tú tienes es otra corriente, ¿no? Que es la que realmente está circulando por los conductores, ¿no? Entonces, las pérdidas de eficiencia energética se refieren a las pérdidas que la distorsión está provocando por todos los circuitos por los que fluye la corriente hacia el transformador. Eso en eficiencia, ¿no? Otra cosa es que ciertos armónicos pueden provocar disparos de elementos de protección de equipos, pueden ir contra una fuente de alimentación y fundirle el fusible, etcétera, etcétera. Esos otros efectos, ¿no? Pero a nivel de eficiencia energética, la corriente total, ¿no? Es una suma vectorial de la fundamental más las corrientes generadas por cada armónico, número de orden de armónico. Eso es una fórmula larga, con raíces cuadradas y todo eso. Y entonces ahí tienes la nueva frecuencia que va a circular por el conductor y la va a medir el medidor. Y la va a soportar el transformador. Pero la que hace trabajo útil es la fundamental. Bueno, espero haber aclarado esta primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues evidentemente la generación de los armónicos, principalmente todo lo que son fuentes de alimentación, de monofásica, prácticamente lo que hacen es tercer armónico, ¿no? El quinto, séptimo, noveno, 11, pues son variadores de frecuencia típicos trifásicos, ¿no? Y luego tenemos cosas más indeterminadas, ¿no? O más graves, que pueden ser los pares, ¿no? Los 2, 4, que no suele en teoría haber nada, pero los elementos de soldadura electrónica, ¿no? Soldadura electrónica con tiristores de potencia, transistores de potencia, triacs, diacs, etcétera, etcétera, suelen generar, ¿no? Algún tipo de distorsión armónica par, que esa sí es más grave porque habitualmente son menos conocidas, ¿no? Y a veces no las solucionas con las otras que hemos hablado, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tengo una distorsión armónica 3? Pues un filtro del tercer armónico. No tengo por qué comprar un filtro de todos los armónicos. Primero tengo que saber cuál es el malo. Además, las tasas de distorsión armónica por cada armónico, número de orden de armónico, ya hay una normativa, ¿eh? La NEC tiene su normativa, la IEC tiene su normativa y cada país adapta sus normativas estableciendo cuál es el porcentaje de tasa de distorsión armónica admisible o admitido. Entonces, si está admitido es porque muy malo no es, y energéticamente hablando, solucionarlo me va a costar más caro que las posibles pérdidas, ¿no? Ahora bien, si nos dicen quinto armónico, 18% de tasa de distorsión y tenemos 25, hay que solucionarlo ya, pero del quinto armónico, ¿no? Espero haber respondido, Óscar. Sí, sí, muchas gracias. Todo muy claro, así que ahora, gracias. Bien. Ingeniero, ¿Sí?
antes de que continúes dentro del Es que no lo material de apoyo, no lo escucho muy bien, por favor. ¿Podría antes de que hablar más? continúes, dentro del material de apoyo, tú nos pudieras poner material sobre esta parte de los armónicos. También Sí, tienes. también les podemos compartir algún documento que sea de fácil uso, ¿no? Porque el problema de los armónicos es que es un problema muy técnico, muy complejo y muchas veces Sí, sí, se me es muy menciona. difícil de llegar a conclusiones, ¿no? Entonces yo sí, tenemos información producto de los años de experiencia para ir directos, ¿no? Listo, ingeniero, gracias. Bien. La señal se deforma porque hay armónicos precisamente producto de equipos que no tienen un comportamiento lineal. Es decir, una resistencia es lineal, una bobina es lineal, pero un LED no es lineal, ¿eh? Porque modifica la señal. Entonces, todo lo que tenga semiconductores, o sea, circuitos que tienen electrónica de potencia, computadores, variadores de velocidad, onduladores, LEDs. Los LEDs tienen muchos armónicos, cuidado, porque son circuitos que funcionan con un diodo, ¿no? Dimmers, la mayoría, o sea, lo que hacen es llenar las redes de distribución de armónicos. Entonces, Martín levantó la mano, delante. Sí, solo una consulta, consultarle si es una norma ya o algo parecido de que los equipos importantes, digamos, por costosos que son y por lo que significan en la línea de producción, que pueden ser sujetos a daños por armónicos, ¿traen ya su filtro de armónico incorporado o siempre hay que colocárselo? ¿Qué ha visto usted en su experiencia? Mira, lo normal es, de hecho, en Europa ya tenemos la norma hace un tiempo publicada, los fabricantes de equipos de variadores de frecuencia, por ejemplo, arrancadores y todo eso, que tienen que ofrecer una lista de su distorsión por número de orden de armónicos hasta el 100. ¿No? O sea, ¿cuánto te van a distorsionar? Y entonces hay fabricantes que ya te incorporan el filtro en el propio equipo, ya llevan su filtro. Entonces, si no lo usas filtro, tiene un precio, ¿no? Y si usas filtro, tiene otro precio mayor. Pero te aseguras que cumple la norma esa que te hablaba de los porcentajes por número de armónico. Eso es lo más técnico que hay, ¿no? Eso es lo más técnico que hay. Lo otro es no llenarnos de variadores, porque a veces el variador no hace su trabajo porque la carga no varía. Ah, ok. Sí, así O es. sea, Muchísimas gracias. Exacto. Gracias. Bien, continuamos. Efecto de los... A ver, los armónicos atacan a todo, ¿no? A todo lo que hay en una fábrica. Por este orden, los transformadores, ¿no? Las corrientes armónicas van directas al transformador, ¿no? Entonces, el transformador no está acostumbrado a ver estas cargas porque realmente el transformador me está dando una señal senoidal perfecta, pura, ¿no? Y de pronto recibe cosas que le modifican y se enfada, ¿no? O sea, hablando coloquialmente, se enfada. Entonces, como se enfada, pues el transformador puede dar respuestas, ¿no? Como aumentar las pérdidas ferromagnéticas, las pérdidas por efecto Joule, etcétera, etcétera, ¿no? Que se sumarían a las pérdidas que hablábamos antes de los cables, ¿no? Esas pérdidas que me hacen circular una corriente por causa de la distorsión superior a la que es, ¿no? Pero cuidado, tenemos máquinas que son rotantes, es decir, bombas, ventiladores, compresores que basan su efecto en la velocidad angular del eje, ¿no? Entonces, claro, un armónico puede llegar a modificar por resonancia, que es un efecto que no voy a entrar aquí a describirlo, pero que lo podéis consultar por internet. La resonancia en máquinas rotantes provocadas por un armónico que no están esperando es una frecuencia que, acordaros que un armónico 5 es 5 veces la frecuencia de red, o sea, 50 hercios o 60 hercios multiplicado por 5. Entonces, si con 50 hercios o 60 hercios estoy girando 3000 revoluciones y de pronto me llega una frecuencia que no esperaba
y que me entra al eje del motor 5 veces la que yo tengo nominal, pues estaremos posiblemente girando 5 veces a la velocidad, ¿no? Entonces, yo he visto motores saltando, o sea, arrancando todos los tornillos de sujeción por armónicos que desgraciadamente han ido a parar al eje. Tenemos las baterías de condensadores, es otro desastre, ¿no? Las baterías de condensadores, ¿qué pasa? Que la resonancia, ¿qué es la resonancia? Pues lo mismo que le pasa al motor con la frecuencia, al condensador le pasa con la intensidad. Cuando un condensador entra en resonancia, la corriente se vuelve máxima y explota el condensador, ¿no? Y los dispositivos de medición, o sea, las corrientes armónicas van a buscar, ¿no?, a un equipo que está midiendo. Acordaros que las mediciones muchas veces son microamperes de una bobina que está conectada alrededor, así, en forma de una dona, alrededor de un cable, y lo que está captando son microamperes. Y esa medición, luego hay todo un sistema electrónico que lo transforma en un valor leíble, ¿no?, porque no medible, ¿no? Entonces, todos esos utilizan normalmente, ¿no?, estos aparatos de medición utilizan sistemas que están muy perjudicados, ¿no?, cuando tenemos armónicos y todo esto, básculas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, no me gustaría continuar porque este tema nos lleva, creo que son 3 diapositivas, entonces no me dará tiempo en estos 8 minutos que quedan. Me gustaría abrir los micrófonos, voy a dejar de compartir. Nos queda un poquito más, nos queda la parte térmica y luego mañana hacemos el ejercicio de consolidación, ¿no? El taller de consolidación de las mejoras del desempeño, identificación y priorización. Por favor, cualquiera que tenga alguna duda, alguna opinión, ¿qué le pareció? ¿Aprendió? ¿Entendió? ¿Hay que reforzar cosas? Adelante, siéntanse libres. ¿Nadie quiere comentar nada? Yo, ingeniero, buenas tardes. Hola. Hola, Sí, Juan. sí, hay algo que nos surgió a nosotros cuando íbamos a hacer un estudio justamente para ver dónde había que hacer las inversiones y dónde era más urgente. No estoy hablando tanto de eficiencia energética, sino de el tema de equilibrio de cargas, ¿verdad? Compramos un equipo que es muy bueno para eso, comprar una cámara termográfica y medimos los tableros, ¿verdad? Y era impresionante cómo vos no te podías imaginar la diferencia que hay entre una fase y otra fase y las perturbaciones que crea eso en el motor, que no, o sea, en los distintos equipos, no solamente en los motores, ¿verdad? Porque uno, por ejemplo, tenía instalado en un lugar de la fábrica, un lugar que era una máquina que es constante, que hace bam, 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 y genera ciertas pequeñas perturbaciones a la red que no tienen nada que ver con la carga, ¿verdad? Pero siempre trae asociado una dinámica distinta. Y, digamos, empezamos por hacer el equilibrio de fase con el equipo, cambiamos cableado, optimizamos toda la bornera, todo. Funcionó bastante bien porque alivianó lo que es ¿cómo puedo decir? Ordenó la red, digamos, a grandes rasgos. Después tuvimos que preocuparnos por otros aspectos de la red, pero no en una primera instancia eso era fundamental, ¿verdad? Y es un equipo que hoy está disponible en el mercado. Incluso no llegamos a hacer el estudio porque lamentablemente no medimos antes, pero yo creo que reducimos incluso los consumos de energía eléctrica por resistencia, no quiero llamarle falso contacto y otros, pero por resistividad, pues, de los propios conductores sobrecalentados. Pero No lamentablemente no sería, pudimos hacer el cálculo, sí, pero no sería una un linda equipo de experiencia. circuitor. No sería un equipo de circuitor. ¿En qué sentido? O sea, ustedes dicen que instalaron un equipo.
No, nosotros hicimos una revisión de todos para ver dónde había que bien. hacer las inversiones prioritarias, ¿verdad? Entonces surgió, hicimos como un proyecto de investigación específico, comprar la cámara termográfica, hacer un equilibrio de fase en una primera etapa y después ir a controlar todo lo que es la carga y en cada uno de los equipos. Eso es, Juan, eso es mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Eso hay que hacerlo en el diseño, en el diseño. Sí, pero la usina tiene 50 años, mi estimado. No, o sea claro. evidentemente que en algún momento había que empezar a hacer Sí. y bueno. No, eso está claro, porque sobre todo las cargas monofásicas son las que provocan el mayor desequilibrio, y luego también cuando incorporamos motores que han sido rebobinados, y los bobinados es muy difícil de que coincidan, ¿no? El número de espiras, en longitud de los conductores, entonces se producen desequilibrios. Un bobinado que representa la fase A tiene más espiras que la fase B, y entonces por lo tanto es capaz de generar mayor fuerza electromotriz y por lo tanto mayor voltaje. Así lo he visto yo, así, en motores antiguos que uno dice, no, lo rebobino pero trabaja. Sí, claro que trabaja, pero te está ofreciendo unas contraprestaciones muy dañinas, como por ejemplo, qué sé yo, un 8% de desbalanceo en el voltaje. Entonces, al final, eso son desequilibrios de cargas que se van al transformador. Quien sufre todo es el transformador. Así O el alternador de salida. Nada más que quería comentar eso. Muchas gracias. Gracias, Juan. No sé si ahí tiene Martín, adelante. Sí, solo una consulta. Que me he perdido algunas clases desafortunadamente porque no puedo estar presente y tengo que ver las filmaciones. El tipo de examen o de evaluación que va a haber del curso, ¿es el taller de mañana o son los cuestionarios que se han hecho o que se van a hacer? Son los cuestionarios. El taller, o sea, cada vez que hacemos un taller en el cual pedimos una evaluación, pues bueno, ese es un registro para nosotros, ¿vale? Pero hay un cuestionario que se ha subido, creo que ya está colgado. Esa es la evaluación de aprendizaje, ¿no? Esa es la evaluación de todo el curso. No, porque esa es la evaluación de la primera fase grande, que fue la fase que ya hemos terminado, y ahora vendrá otro al final. Ok, y va a haber otro al final. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Martín, gracias. Ana, adelante. Hola, buenas tardes. Ahorita escuchaba al compañero anterior que comentó de las revisiones a través de termografía, y sí, yo también he notado que cuando se atacan estos puntos, pues se disminuye mucho este tipo de fugas. Yo me dedico a la verificación eléctrica y la verdad es que ahora a la hora de estar revisando pues las no conformidades que existen, también logro detectar muchísimas malas prácticas que al final se traducen como en estas fugas pasivas que están ahí y que van sumando, ¿no? Y como decía este compañero, pues como ya son instalaciones muy viejas, pues se dejan simple y sencillamente. En tu experiencia, ¿realmente la energía eléctrica es la que más impacta o donde más se puede reducir costos, o qué otro tipo de energía? No, dijéramos que es la que, la energía eléctrica es la que, por experiencia, como ya le dije, en casi 100 empresas, es el 60 y pico % son ineficiencias eléctricas. Luego, el impacto económico de esas ineficiencias va a depender del precio de la fuente primaria, ¿no? Eso es difícil de cuantificar, pero donde hay más ineficiencias en cantidad, ¿no? Podríamos decir, representa la energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchísimos actuadores, muchísimos equipos, ¿no? Como los que hemos estado viendo, ¿no? En cambio, la energía térmica es diferente, sobre todo la que proviene del combustible, ¿no? Que pues tenemos equipos más estáticos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una caldera es un equipo estático, bastante más fácil parametrizar, ¿no? que un sistema de distribución de aire comprimido con todos sus equipos, ¿no? Pero a nivel general, cuando usted va a una organización, evidentemente hay organizaciones que
pues basan su consumo 70% térmico de gas por su proceso productivo, 30% sería electricidad, entonces ahí seguramente habrá muchas oportunidades más del gas. Pero en general, cuando tomas una muestra representativamente grande de muchos sectores y tamaños, la electricidad es la fuente principal de ineficiencias y por lo tanto el potencial mayor de ahorro que te puede ofrecer solucionar esas ineficiencias. Pero a ver, gracias. aclarado. Sí, No gracias. sé si hay alguna otra pregunta, alguna observación. Si no, pasamos terminamos hoy la clase y nos vemos mañana a la misma hora para continuar con esos tips, ¿no? de cómo encarar, ¿no? Actividades de determinación, ¿no? De las oportunidades de mejora en el desempeño energético.